Hoy en día, Editorial Super reconoce a las empresas que ayudan a este desarrollo de Costa Rica, que contribuyen de una manera positiva y lo reconocen desde una manera, reconociendo ese trabajo, ¿no? que están haciendo por el desarrollo. ¿Qué opinas sobre esta colaboración, este reconocimiento para estas empresas? Los factores de integración siempre son muy importantes para toda nación. Una nación por sí sola no podrá sacar su tarea de crecimiento económico ni de bienestar. El mundo cada vez está más integrado, el mundo cada vez está más cerca tecnológicamente hablando. Entonces, Costa Rica no puede cerrar los ojos a esa integración, y menos a nivel latinoamericano, y menos teniendo América Latina retos muy importantes. El diputado José Francisco Nicolás Alvarado es representante de Punta Arenas por el Partido Liberación Nacional, ingeniero civil con amplia trayectoria en gestión pública y liderazgo político en Costa Rica. El día de hoy, Editorial Super celebra la edición conmemorativa internacional 200 años de una América Libre. Gracias por estar aquí el día de hoy, José Francisco Nicolás Alvarado, quien hoy representa una labor legislativa importante en Costa Rica. Muchas gracias. Con mucho gusto y más bien gracias a ustedes por invitarme al programa y espero que las preguntas, las respuestas y la dinámica sea positiva y nutritiva para quienes nos vayan a oír y ver. Muchas gracias, diputado. Hoy en día su trabajo en comisiones y su compromiso con estos proyectos de impacto público pues permiten conocer más sobre esta visión y prioridades como representante. Me gustaría comenzar esta entrevista con cómo a lo largo de estos 205 años de independencia ya hemos visto avances significativos en diversas áreas, pero ¿qué logros legislativos destacaría que contribuyen a este progreso de Costa Rica y a la construcción tanto de una nación más fuerte como más unida? Me parece que desde el tiempo de la colonia, el crisol de razas, el crisol de culturas europeas, europeas, afrodescendientes, orientales, pueblos originarios indígenas de América, todos empezamos a entender en ese ADN de construcción, país, república, que la convivencia en un país pequeño pasaba por aprender a tolerarnos, aprender a conversar, aprender a ponernos de acuerdo. Y eso se fue acrecentando conforme fuimos superando incluso momentos difíciles de guerras o de situaciones bélicas que vivimos como pueblo. Y coronamos con un esfuerzo permanente de nuestros líderes desde mucho tiempo atrás, buscando siempre que la educación, la salud, la cultura, el bienestar fueran los principales ejes de crecimiento social en Costa Rica. Ese es el foco principal que nos tiene hoy aquí como república consolidada. Estamos hablando de un pasado, pero me gustaría también enfocarnos en este presente. Diputado, ¿qué iniciativas recientes destacarían que contribuyen al desarrollo social y económico de Costa Rica hoy en día? Cuéntenos. En realidad, desde mi perspectiva como diputado de oposición, yo lamento decirle de que estos 4 años, este cuatrienio, no fue un cuatrienio favorable hacia acrecentar los valores democráticos del país. El estilo, la forma, el verbo, la dicción, la conducción, la manera política como el presidente Chávez Robles se ha desempeñado, lo que nos ha conducido es a todo lo contrario de lo que es Costa Rica. Nos condujo hacia un país que terminó de aprender a distanciarse entre iguales, a aprender a utilizar el lenguaje descalificador, a utilizar la agresión en lugar del diálogo, y eso hizo que entonces los valores democráticos no se debilitaran, porque no se debilitaron, pero sí se complicó lo que tradicionalmente se veía como un entendimiento natural entre las fuerzas políticas. Al final de su mandato y de nuestra legislatura, lo que tenemos es una sumatoria de esfuerzos de todas las fracciones de oposición para poder hacer patria y de un esfuerzo de resta que hace el gobierno para poder complicar este sistema democrático nuestro. ¿Con qué objetivo? A mi concepto, el único objetivo que tiene el presidente Chávez es debilitar la democracia costarricense.
Y de hecho me gustaría, hablando de esta labor legislativa, enfocarnos en usted, diputado. ¿Cómo es que desde este trabajo legislativo impulsa proyectos que fortalecen tanto la protección como el bienestar de las familias de Costa Rica? Cuéntenos. Le voy a dar dos ejemplos y parten de una raíz común. El gran reto que tienen las legisladoras y los legisladores en cualquier país es legislar para las personas. Cuando usted llega a un cargo de diputación, generalmente se le pide que legisle para el Estado costarricense, que apruebe presupuestos, que apruebe empréstitos, que apruebe grandes reformas, que tratados internacionales y tal y tal. Todo eso es muy importante, por supuesto, pero hay que legislar para las personas, para los seres humanos, para quienes te tienen acá como legisladora, como legislador. Y en ese sentido, el legislador, legisladora, enfrenta un reto muy grande porque vive entre dos grandes imanes. Por un lado lo jalan las responsabilidades con el Estado costarricense o el Estado que lo tiene ahí, ese Estado que le demanda tiempo legislativo, comisiones, plenario, discusiones, propuestas para poder resolver los grandes problemas nacionales, pero por otro lado los seres humanos que cohabitan con él, que están ahí gravitando en esa sociedad, le piden que legislen por ellos. En esa segunda fase, yo le voy a citar dos proyectos. Uno, que se trata del tema de prescripción de deudas de las personas. Aquí en Costa Rica, el 70% de los costarricenses dedican más de un 60-65% a pagar deudas. Y muchas de esas deudas están prescritas. Y por falta de apoyo jurídico de un abogado, la asistencia profesional, o por falta de una resolución judicial, terminan haciendo arreglos de pago sobre deudas que están prescritas. Incluso hay cobradoras perversas que dejan que esa bola de nieve crezca y crezca para poder después apretar a la persona y ponerla a resolver sobre una ecuación financiera que ya está prescrita. Bueno, yo presenté un proyecto de ley sobre eso específicamente, que hace que la prescripción de la deuda sea un derecho, pero un derecho ya instantáneo. En el momento que el cobrador presenta el cobro, en ese momento el juez tiene que, por obligación, antes de iniciar el proceso cobratorio, resolver cuánto de esa deuda está prescrita y cuánto no, en favor de la justicia. Y ahí estamos viendo un caso donde se legisla para la persona, porque la persona ya no va a tener que recurrir a un abogado para que le asista en ese proceso, sino que es el juez de oficio el que le dice al acreedor, no señor, usted no puede cobrar estos 5 o 6 millones, sino solo puede cobrar 2 o 3, ¿verdad? Ese es un aspecto. Y el otro es algo muy normal, que lo vemos en todas nuestras calles, pero no le damos importancia, que son las paradas de buses. Las paradas de buses son los puntos de encuentro entre la población, la ciudadanía con los sistemas de transporte público. ¿Por qué nuestras calles están tan saturadas? Porque los sistemas de transporte público no están dando la talla. Y no dan la talla porque el punto de contacto, que son las paradas de buses, no están en buen estado. En este país, el 80% de las paradas de buses son sencillamente una raya blanca pintada en el pavimento, donde usted, sus niños, las mujeres, los adultos mayores están expuestos a actos de delincuencia, intemperie o incluso agresiones, porque también hay mucho vandalismo en la calle y criminalidad. Entonces, en otro proyecto de ley también que aprobamos hace poco, presenté un proyecto para que se invierta una cierta cantidad de dinero en 5 años. Eso se llama legislar para las personas. Me parece muy interesante el punto que toca del transporte público porque como lo dice, como audiencia general no lo tenemos en cuenta, pero realmente está todo el día, todos los días presente en nuestras vidas en las ciudades y hay factores de riesgo también que involucran aquí y factores de necesidad en este tema del transporte. Me gustaría tocar un tema muy importante en el marco de esta integración regional y esta cooperación entre los países de América Latina. Hoy en día, Editorial Super reconoce a las empresas que ayudan a este desarrollo de Costa Rica, que contribuyen de una manera positiva y lo reconocen desde una manera, reconociendo este trabajo, ¿no? que están haciendo por el desarrollo. ¿Qué opinas sobre esta colaboración, este reconocimiento para estas empresas? Los factores de integración siempre son muy importantes para toda nación. Una nación por sí sola no podrá sacar su tarea de crecimiento económico ni de bienestar. El mundo cada vez está más integrado, el mundo cada vez está más cerca tecnológicamente hablando. Y negar eso es negar una realidad que va consigo mismo con la humanidad. La humanidad cada vez se integra más. Usted a través de los sistemas virtuales, vea por ejemplo el caso de esta conversación, vea, estamos en cualquier lugar del mundo, ambos
separado por kilómetros y sin embargo estamos hablando como si estuviéramos cerca. Bueno, eso pasa igual con los países, igual. Entonces, Costa Rica no puede cerrar los ojos a esa integración, y menos a nivel latinoamericano, y menos teniendo América Latina retos muy importantes. El que piense que América Latina ya se emancipó, se equivoca. América Latina sigue siendo objeto de codicia, objeto de colonialismo, objeto de querer tomarla para bienestar de grandes potencias. Y ahí es donde América Latina no puede prestarse para eso. América Latina tiene que seguir luchando por su emancipación, por su independencia, por su propia extracción de riqueza natural y de talentos que tiene. Y ahí todas las empresas privadas y las públicas también tienen una obligación moral y ética con esta gran patria que es América Latina, que es luchar en conjunto para poder sacar nuestras aspiraciones adelante. ¿Cuáles son? El bienestar de millones de personas que aún en nuestro subcontinente viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Sí, es contribuir al bienestar de de toda una integración regional, como lo dice. Hablando de finalizar la entrevista, hemos hablado del pasado, del presente hoy en día como labor legislativa, pero me gustaría hablar de un tema muy importante y con esto cerrarla. Diputado, ¿cuál es su compromiso hoy en día con Costa Rica? Seguir luchando por mantener nuestro sistema democrático. Se ha puesto a prueba estos 4 años con esta actitud del presidente Chávez, que ha agredido las instituciones democráticas y de control que tiene el país. Las instituciones, gracias a nuestra constitución política, que es muy robusta, muy bien equilibrada, muy bien diseñada, tiene una arquitectura del Estado muy bien hecha, pues tiene muchos factores a mejorar, pero en general soporta bien el mandato de avanzarnos como nación. Entonces mi labor es esa, seguir contribuyendo en todo lo que yo pueda. Sigo siendo miembro de mi partido Liberación Nacional a nivel del directorio político nacional. Seguiré luchando, seguiré pidiendo espacios para poder llevar voz para los que no tienen, pero sobre todo llevar visión a quienes todavía no les llega esa visión. Esa es la misión de todo demócrata, ganemos o perdamos, porque nosotros ya llevamos 3 periodos, este es el cuarto periodo que no ganamos la presidencia de la República, pero eso no es lo de fondo. Cuando los demócratas participamos en un proceso electoral, nunca perdemos, solamente nos ganan, pero el participar por sí mismo nos hace ganar, porque nos hace aprender. Entonces en eso estamos, luchando para seguir por la democracia costarricense como la línea ineludible de tránsito que tiene que tener nuestra nación. Es correcto, diputado, no se pierde, realmente se gana experiencia y aprendizaje. Muchas gracias por esta entrevista que sin duda fue muy enriquecedora, sobre todo por su tiempo y por este compromiso que tiene con Costa Rica. Con mucho gusto, siempre estaré a las órdenes. Muchas Muchas gracias. bendiciones y muchos éxitos. Gracias.